Bueno, estamos acostumbrados a recibir el mensaje muchas veces, todos los días, muy frecuentemente, de que todo tiempo pasado fue mejor, que antes se trabajaba más, se estudiaba más. Bueno, vean ustedes, los millennials uruguayos, que vendría a ser ahora, le vamos a pedir al invitado que defina claramente qué es millennials, pero son esa franja de los 20 años, trabajan y estudian más que generaciones precedentes. Esto se desprende del resultado de un estudio sobre las costumbres de los uruguayos hecha en Montevideo y en zona metropolitana, entre jóvenes de 18 y 33 años de edad. El estudio fue realizado por la consultora Factum, y para conocer más detalles de este estudio que está con nosotros el licenciado Germán Barros, gerente de investigación de mercados de Factum. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada definamos los millennials. ¿Qué son los millennials? Bueno, ¿quiénes son? La definición de millennials es bastante, en realidad, adaptada a otras realidades sociales y culturales. Los nombres de las generaciones que recibimos nosotros generalmente están adaptados a realidades que vienen más del norte. Generalmente han sido definidas por las características demográficas y la historia demográfica de los Estados Unidos. Y bueno, por un tema de globalización cultural y de globalización económica también estamos acostumbrados a tomar esas definiciones que vienen más del norte. Aunque no se adapten exactamente. Aunque no estén, algún rasgo hay. Igual. Algún rasgos hay, porque justamente también, así como la globalización cultural y económica trae y hace que tengamos que adoptar y ponernos a tiro de esas definiciones que están generadas en otras culturas y en otras sociedades, al mismo tiempo es la misma globalización que hace que por ahí haya similitudes entre los jóvenes de distintos países, de distintas regiones geográficas, ¿no? Pero siempre recordar, bueno, que las generaciones son construcciones que se generan en base a, bueno, un rango de nacimiento, pero que puede, obviamente, generar diferencias, o tener diferencias implicadas adentro de las mismas generaciones por otros factores sociales de relevancia también, ¿no? Como pueden ser el sexo, la clase social, el nivel educativo, etc. Estamos hablando más o menos de personas entre 18 y 33 años. Bueno, por ahí capaz que entonces podemos empezar a definir un poco más cómo fueron las características de esta encuesta y exactamente el rango. Esta encuesta que se realizó para Asociación Española, que realizamos con la Asociación Española, un poco, bueno, buscando tratar de identificar cuáles son los hábitos en principio de salud, pero después lo extendimos un poco más a otras características más de tipo sociocultural. Fue realizada a población general mayor de 18 años, haciendo foco específicamente en los millennials, que son los que por algunas definiciones habrían nacido entre 1985 y 2005. Es decir, que tendrían actualmente entre 13 y 33 años, ¿no? Las generaciones pueden tener rangos más o menos amplios, generalmente se toman 20 años de rango, en algunas definiciones tienen 15 años. Eso habla un poco de lo ubicuo de la categoría y lo difícil de poner con mojones bien claros, ¿no? Pero algo generalizado es el uso natural de la tecnología, ¿no? Que ya los que tenemos algunos años más no es tan natural porque no existía Windows cuando yo fui al liceo, por ejemplo. Bueno, es súper interesante lo que mencionás, porque era parte de una de nuestras hipótesis cuando comenzamos la investigación. Nosotros nos preguntamos, primero, ¿es cierto que los millennials como millennials son distintos del resto de las generaciones en cuidado de la salud, pero también en actitudes de tolerancia hacia la diversidad, de comportamiento en las actividades que realizan de trabajo, estudio, un poco lo que mencionábamos al principio, y bueno, de cómo se conciben a sí mismos también como generación? Primero, ¿tienen esas características? Y segundo, ¿se identifican a sí mismos como millennials más allá de ser o no ser distintos a las anteriores generaciones? Y bueno, un poco lo que veíamos es que en el caso de la autoidentificación generacional, que es esto que tú estás trayendo a colación, ¿no? Identificarse con la tecnología. Justamente era uno de los elementos que para los millennials eran el principal elemento determinante de su propia identificación como generación, ¿no? Y bueno, acá justamente también comentar que para poder describir cómo son los millennials, también en realidad realizamos entrevistas
y comparamos estos datos con las dos generaciones anteriores, ¿no? Que también tienen otros nombres. La generación X. La generación X, que teóricamente estarían comprendidos entre quienes nacieron entre el 65 y el 85, es decir, quienes tienen entre 33, 34 años y 54, 55 años, y después la generación anterior que se denomina Baby Boomers. Vos sos baby boomer. Ah, mira. Nosotros generación X. Nosotros somos X y usted es un posguerra, claramente. Baby. Un posguerra, claramente un posguerra. Bueno, cuando decimos que trabajan más y estudian más que la generación anterior, estos millennials, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se midió para llegar a esa conclusión? Bueno, hay un dato que es cierto, que es que participan actualmente más de la matrícula estudiantil del Uruguay, pero eso, bueno, tiene más que ver con el ciclo de vida en el que se encuentran, ¿verdad? No tanto con la generación. Y esto es otra de las preguntas importantes que nos hacíamos. Muchas de las actitudes y de los comportamientos que se ascriben al hecho de ser millennial, es decir, al hecho de pertenecer a una generación, y recordamos que una generación se pertenece por toda la vida, ¿no? Ahora los millennials son jóvenes, en un momento fueron niños, y después van a ser adultos, y después van a ser adultos mayores. Hay algunos elementos que permanecen con las personas que crecieron y nacieron en un momento determinado y por lo tanto comparten un conjunto de características en común. Pero sin embargo hay otro conjunto de actitudes y comportamientos que tienen que ver no con el hecho de pertenecer a una generación, sino de simplemente ser jóvenes en un momento y que después cuando pasan la juventud simplemente las pierden, ¿no? Entonces, bueno, justamente participar más de la matrícula educativa, si bien la educación es algo que se extiende cada vez más y llega a niveles educativos más altos en promedio en general, tiene más que ver con el hecho del ciclo de vida y no con la generación. Es decir, tiene que ver con el hecho de ser jóvenes y no con el hecho de ser millennials en sí. Con respecto a la participación en el mercado de trabajo, bueno, un poco pasa lo mismo. En comparación con los baby boomers, obviamente los millennials tienen una participación mayor en el mercado de trabajo porque muchos de los baby boomers actualmente ya han comenzado a transitar el proceso de retiro y de jubilación y de retiro de la vida económicamente activa. Y en el caso de la generación X, en realidad tienen una mayor participación actualmente en el mercado de trabajo, lo cual seguramente tenga mucho que ver justamente con el alargamiento de las trayectorias educativas y el retraso progresivo de entrada al mercado de trabajo por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Y recién decías algo con respecto a la idea que uno tiene sobre la vida saludable. Decíamos, recién creo que te escuché mencionar que tenemos la percepción de que esta generación de millennials procura tener una vida más saludable, alejado de las drogas. Tal vez estemos un poco influenciados por lo que es la campaña antitabaco en nuestro país, pero claro, está el tema del alcohol, está el tema de la marihuana. ¿Es realmente así? ¿Es una generación que apunta hacia lo saludable, dejando de lado el consumo de las drogas, tomando como droga también el alcohol, obviamente, o en consumo andamos más o menos parejos, por ejemplo, con nuestra generación? Mira, ahí es súper interesante este resultado porque no lo esperábamos. Nosotros le preguntábamos a las distintas generaciones qué actitudes te parece que son más de tu generación o de generaciones anteriores o posteriores. Y en el caso del cuidado de la salud, si bien en general se consideraba por parte de todas las generaciones que las generaciones siguientes tenían más conciencia del cuidado de la salud, en realidad cuando fuimos a ver el comportamiento real, no encontramos fuertes diferencias en la realización de actividad física y en la clase de consumos saludables o consumos perjudiciales. Nosotros tomamos algunos indicadores de consumos. Sobre consumos tomamos la idea de consumo de alcohol y de consumo de marihuana, por un lado, y algunos otros indicadores también de consumos saludables, como el de consumo de frutas frescas, y aparte el de consumo de bebidas azucaradas y refrescos azucarados. Y lo que encontramos es que si bien se identificaba por parte de las distintas generaciones que las nuevas generaciones tenían más cuidado de la salud, en general encontramos que en la realización de actividades físicas no hay muchas diferencias. La principal diferencia está en el tipo de actividad física que se realiza. Mientras que los más jóvenes tienden más a realizar ejercicio de tipo anaeróbico, musculación, pesas. Las generaciones anteriores, la generación X estaba más concentrada en el tipo de ejercicios aeróbicos, correr, nadar, andar en bicicleta, y las generaciones mayores, los baby boomers, más en ejercicio de tipo terapéutico, pero nuevamente
ahí encontramos otra vez esa diferenciación entre ciclo de vida y generación. En realidad encontramos que este tipo de comportamientos con respecto al ejercicio físico está mucho más relacionado al hecho de ser jóvenes que al hecho de pertenecer a una generación específica. Obviamente cuando... O sea que, a ver, a buen entendedor pocas palabras bastan. Esto es porque tengo mis problemas familiares, yo también, que voy a dirimir con un millennial que tengo en casa. O sea que la prensa esa de que los millennials tienen una vida mucho más saludable que nosotros, los baby boomers, minga. Bueno, no es controvertido por lo menos y no encontramos mucha evidencia. No hay evidencia de eso. No hay mucha evidencia. De esa ida hacia las frutas y verduras, de esa ida hacia la vida natural y todo lo demás, no. Bueno, y en términos de consumo tampoco se encontraron diferencias. Con el alcohol, por ejemplo. Con el alcohol tampoco se encontraron diferencias. Con las comidas saludables tampoco se encontraron diferencias. Con lo cual es una generación perdida, como las anteriores. No, por lo menos que esa no me puede chusear más. Arranqué la nota diciendo que estaba en la buenísima. mesa familiar. A mí que no me venga más con No el que, diría. porque nosotros pertenecemos a una generación minga, chiquito. Acá tengo los números yo. No, difícil decir que es una generación perdida porque tiene muchas virtudes también que encontramos, pero bueno, también en términos de consumo, lo que sí fue interesante y característico de los millennials fueron dos tipos de consumo, uno de los cuales se lo escribimos al hecho de ser jóvenes, es decir, al ciclo de vida, y otro a un componente generacional. El que encontramos que tiene que ver con el hecho de ser joven es el mayor consumo de refrescos azucarados, ¿no? de refrescos, bebidas con azúcar, simplemente, bueno, nada. La golosina y cuidarse Claro. un poco menos en eso. Cuando uno después se vuelve más viejo, tiene que ir al médico y le dicen, bueno, baja el azúcar, baja la sal. Y el otro que sí que identificamos que tiene mucho más que ver con un aspecto generacional que ciclo de vida, tiene que ver con mucho mayor consumo de marihuana entre los jóvenes. Pero me gustaría que no etiquetáramos a los jóvenes como consumo de marihuana porque este mucho mayor consumo, estamos hablando que está en el entorno del 14% de los millennials. Es decir, en realidad es 1 de cada 7 aproximadamente. Ese 1 de cada 7, que obviamente es un porcentaje bajo, en general, si vemos a los millennials, no es más de la mitad, es 1 de cada 7. Al mismo tiempo, entre las generaciones anteriores es muchísimo menor esa incidencia. Claro. Entre la generación X encontramos que es un 5% aproximadamente, 1 de cada 20, y entre los baby boomers, ínfimo, directamente ínfimo. Y esto puede decirse, bueno, seguramente tenga un componente de ciclo de vida, de ser jóvenes, bueno, como por ejemplo puede tenerlo también algún otro tipo de consumo. Pero también encontramos que hay un cambio cultural muy fuerte y que se nota tanto en las actitudes que tienen las distintas personas, cómo cambió las actitudes con respecto al consumo de la marihuana, como en la apertura y la legitimación de ese consumo a través de la generación de un mercado regulado por el Estado para eso. Entonces, bueno, encontramos que sí, que hay cambios culturales que hacen que la tolerancia, la aceptación y la normalización del consumo de marihuana sea mucho mayor hoy que lo que era anteriormente. Y es interesante que sea al mismo tiempo inverso a otro tipo de consumo de algo que también se fuma, que es el tabaco. Claro. Que eso, en ese sentido sí notamos que ha habido un descenso y que también forma parte de esa percepción de las distintas generaciones con respecto a los millennials y de los millennials respecto de sí mismos. Claro, es uno de los primeros insumos que aparece, digamos, luego de la legalización de la marihuana. Es una de las primeras informaciones que nos habla de qué manera reciben o qué percepción están teniendo frente a la presencia de la marihuana, en este caso, esta generación de millennials. Germán, tenemos que ir cerrando, agradecerle mucho al gerente de investigación de mercados de Factum, el licenciado Germán Barros, el haber estado compartiendo con nosotros estos datos que ha arrojado esta encuesta sobre los millennials. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos cerrando por aquí el encuentro con el licenciado Barros.